hablaremos de la demanda impuesta a Bavaria por parte de María Magdalena Velosa Sánchez, una mujer la cual acaba de perder a su esposo, Andrés Preciado Arévalo. Este acaba de fallecer debido a un accidente que ocurrió en las instalaciones del municipio de Tocancipá el 13 de diciembre de 2011. El señor Andrés Preciado Arévalo, a las 4:30 am, se encontraba realizando labores de aseo en el piso de cargue de la lavadora de botellas número 2, barriendo con agua la zona, cuando sufrió el atrapamiento de la máquina, lo que le ocasionó la muerte accidental. Necesitó ayuda de sus técnicos y brigadistas de turno para ser retirado de la máquina, a tal punto que sufrió amputación de su miembro superior izquierdo a nivel del hombro y amputación parcial de su miembro superior derecho, que según la historia médica de la Clínica Universitaria Teletón, ingresó a esa institución a las 5:35 am sin vida. Buenas noches, soy Alejandra Reno Figueroa, quien les va a hablar sobre las dos sentencias que se tuvo en cuenta en el proceso de la empresa Bavaria S.A. En la primera sentencia fue llevada a cabo en el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá mediante el fallo del 26 de junio del 2014, la cual resolvió: primero, declarar la ocurrencia del accidente de trabajo; segundo, declarar probada la inexistencia de las obligaciones reclamadas propuestas por parte de la demandada Bavaria S.A.; tercero, absolver a Bavaria S.A. de la demanda; y cuarto, condenar a la demandante María Magdalena Velosa Sánchez al pago de las costas. En el segundo caso se tuvo en cuenta, en la segunda sentencia se tuvo en cuenta por parte de la apelación que hizo la demandante a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca a través de providencia del 17 de febrero del 2015, lo cual dispuso: primero, revocar la sentencia anterior; segundo, declarar a la empresa responsable del accidente de trabajo; tercero, condenar a la empresa a pagar por concepto de perjuicios materiales a sus dos hijas, Sara Jimena Preciado, por una suma de 50.332.352 pesos, a Angie Carolina Preciado por 34.366.010 pesos y a su esposa María Magdalena Velosa Sánchez por una suma de 117.042.384 pesos. Por cuarta instancia también se buscó condenar a la empresa a pagar a cada una de los accionantes por concepto de perjuicios morales a la suma de 100 salarios mínimos legales vigentes. A continuación vamos a tener a la esposa María Magdalena, la cual nos va a contar el proceso que se llevó a cabo en la sentencia de Andrés Preciado Arévalo. Adelante, María, cuéntanos tu historia. Bueno, mi nombre es María Magdalena y estoy aquí para contarles y hacer responsable a Bavaria de la muerte de mi esposo Andrés, el cual murió por la falta de seguridad y protección en su trabajo, en las actividades que realizaba en esta empresa, y en consecuencia de esto por los daños morales, económicos y psicológicos que tuvimos que vivir tanto yo como mis dos hijas, dado que por esto solicité en conjunto con mi abogado una cantidad de 150 salarios mínimos para la seguridad de mi futuro y las de mis hijas, teniendo en cuenta que mi esposo el día 13 de diciembre de 2011 se encontraba realizando su trabajo en el área de lavado de botellas, en lo cual ese día estaba precisamente elaborando tareas de aseo, utilizando agua y elementos de limpieza, en donde tuvo una caída, se resbaló y en medio de esa caída queda atrapado en la máquina, lo que generó la amputación total desde la parte superior del hombro, de su brazo izquierdo y de su brazo derecho, por lo cual se quedó sin sus miembros superiores. Y en el momento que sufrió el accidente nunca hubo ningún tipo de ayuda, es decir, Bavaria nunca contó o no tenía un personal paramédico o médico disponible para los trabajadores que lo hubieran podido auxiliar o que lo hubieran podido ayudar en ese momento, ya que ni siquiera había kits de primeros auxilios, que sería lo más simple en este tipo de situaciones, lo que le generó una muerte casi instantánea a mi esposo. Señora María, para la sostenibilidad económica de su familia, ¿quién era la cabeza principal o ambos trabajaban para llevar el sustento familiar día a día?
y qué ha ocasionado esta tragedia tanto para sus hijas como para usted. Mi esposo era quien nos sostenía económicamente, a nuestras dos hijas y a mí. Este hecho nos ha generado perjuicios materiales, morales y un daño de alteración de las condiciones de la existencia, ya que nuestras proyecciones de vida han tenido que verse sometidas a cambios tanto a corto como a largo plazo. Señora María, ¿nos podría describir cómo era el estado de salud de su esposo antes del accidente? Él era una persona joven de tan solo 38 años, gozaba de un excelente estado de salud, era una persona muy activa y trabajadora. Señora María, antes de comenzar todo el juicio que se llevó a cabo con la empresa Bavaria S.A., ¿se le reconoció en algún momento una indemnización por parte de alguna aseguradora o de la empresa? Sí, la ERP Sura nos reconoció una pensión de sobrevivientes mediante un comunicado del 9 de abril del 2012, en donde la empresa realizó un pago por mera liberalidad y como beneficio del pacto colectivo por la suma alrededor de 66 millones, pero en ningún momento constituyó uno de los perjuicios materiales o morales que no han recibido indemnización por parte de Bavaria. Señora María, en el primer fallo de la Corte, la cual absolvió de culpa alguna a la empresa Bavaria S.A., cuéntenos cómo fue ese proceso que ellos tuvieron en cuenta para dar ese veredicto, que ustedes por supuesto apelaron en un segundo juicio, el cual falló a favor suyo. Bueno, en el primer juicio, la demostración del cargo señala que el tribunal unió la culpa patronal de este accidente de trabajo en el que perdió la vida mi esposo, donde se le dio valor e importancia solo a los escritos de firma denominados evaluación de inducción, puesto de trabajo, lección aprendida de incidente laboral por atrapamiento en el sistema de transmisión en el cargue de lavadoras de botellas, por lo cual en este primer fallo fue evaluado concluyendo que dichos documentos no fueron rubricados por esa sociedad ni se cumplieron los requisitos procesales para ser tenidos en cuenta, por lo cual no podía el tribunal otorgarles mérito probatorio, ya que al hacerlo se infringieron los artículos 252 y 259 del CPC, junto con el artículo 51 del CPTSS, que le imponía fallar el caso, ya que se quebrantó abiertamente las reglas procesales que gobernaban el mérito probatorio de los instrumentos de firma, por ende no debió ser tomado como documento probatorio de la inocencia por parte de Bavaria. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, Bavaria exalta sobre una mentira del señor Andrés sobre el formato de retroalimentación, proceso de inducción, donde ellos aseguran haber dado la inducción completa a su esposo. ¿Usted qué sabe al respecto de toda esta inducción que él tuvo en el trabajo? Sí, él me contó sobre los procesos de inducción, donde él resaltó que no respondía el cuestionario, pues la fecha de ingreso a la planta era el 18 de julio del 2011, puesto que no le habían presentado a su jefe y compañeros. Esto quedó por escrito en una de las hojas de estos formatos cuando le realizaron las pruebas, las cuales Bavaria niega su veracidad, ya que él en ningún momento recibió como tal una capacitación e inducción adecuada para el desarrollo de sus actividades con el cargue de la lavadora de botellas. Muchas gracias, señora María, por contarnos todo el proceso que se llevó a cabo y las condiciones de trabajo de su esposo. Muchas gracias por el espacio. Después de haber conocido la trágica historia contada por parte de la señora María de su esposo, señor Andrés Preciado, son casos que muchas veces quedan impunes por el fallo de la justicia y la falta de compromiso por parte del empleador de grandes empresas con un nivel alto de riesgo.
cuando suceden accidentes laborales, ya que muchas veces no cuentan con la dotación adecuada para sus trabajadores, capacitaciones sobre el manejo instrumental y manipulación de maquinarias, y asignan actividades extra que no están estipuladas en el contrato del trabajador, lo cual ocasiona una mayor probabilidad de accidente laboral. En cuestión de segundos, se hará conocer la respuesta por parte de la representante de Bavaria S.A. frente a los hechos sucedidos el 13 de diciembre del 2011 sobre el terrible accidente que sufrió Andrés y que le ocasionó la muerte. No se desconecten. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Seguimos con esta triste historia de aquel trabajador que sufrió un grave accidente en la empresa Bavaria. Ahora hacemos un Muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Natalia Olmos. Yo voy a ser la representante legal de Bavaria S.A. Señorita Natalia, buenas tardes. Según ustedes, entiendo que interponen una demanda en contra de la sentencia del 17 de febrero de 2015. Cuénteme un poco de qué se trata la demanda. Sí, señor. Mira, lo que pasa es que Bavaria, el 16 de julio de 2019, interpone su recurso de casación contra la segunda sentencia. Lo que alegamos es que el tribunal violó las reglas procesales que regulan la producción y eficacia de las pruebas, lo que condujo a que aplicara indebidamente las normas que se enuncian en la proposición. Disculpe, señorita Natalia, ¿por qué dicen ustedes que el tribunal violó las reglas procesales con respecto a las pruebas utilizadas en la anterior sentencia? Bueno, porque uno de los documentos claves para la sentencia anterior fue el llamado Lección aprendida, incidente laboral por acapamiento en el sistema de transmisión de cargue de la lavadora de botellas L2. En el documento lo que pasa es que se describe un plan de acción donde se describe una serie de actividades, de recursos y de responsables, pero en nada incide dentro del presente caso, puesto que ya que se trata de un documento meramente informativo, no posee firmas. Por lo tanto, de este no se puede inferir la eventual culpa de Bavaria S.A. Entiendo, señorita, pero por otro lado, la esposa del señor Andrés Arévalo afirma que no recibió ninguna inducción para el cargo que desempeñaba. Con respecto a eso, ¿qué me podría decir? Mira, pues este punto es otro error, ya que existe una prueba que es un documento que fue indebidamente apreciado por el tribunal, llamado evaluación de inducción, el cual fue diligenciado por el mismo trabajador entre los días 7 y 18 de octubre de 2011, en donde se encuentra marcado en todas las preguntas que contiene con una X en la casilla no. Y al final del manuscrito aparece la constancia, una nota escrita por el trabajador que para él no es factible responder el cuestionario anterior, pues la fecha de ingreso a la planta era el 18 de julio de 2011. Por lo tanto, para ese momento a él no le habían presentado a su jefe y compañeros. ¿Esto qué nos demuestra? Demuestra que no fue que el trabajador no recibiera la inducción al puesto, sino que el trabajador no respondió al cuestionario en mención, por lo que la lectura que le dio el tribunal en dicho escrito fue errónea. Comprendo. Sin embargo, otro punto que se tocó en la sentencia anterior es el de la falla que presentaba el sistema de embrague de la máquina lavadora 3 días antes del suceso. Sin embargo, la empresa no adoptó ninguna medida de seguridad. Entonces, ¿por qué no se tomaron las medidas correspondientes si se tenía identificado la falla? Sí, mira, para empezar, sí se tenían precauciones, ya que en primer lugar el trabajador debía utilizar necesariamente la manguera con agua a presión y la escoba industrial, precisamente para eliminar el mínimo contacto físico con la máquina en cuestión.
además de que la labor del trabajador consistía en la limpieza del comedor contiguo a la máquina lavadora de botellas, mas no en la máquina misma, como se había malinterpretado inicialmente. Por otro lado, con respecto a la falla que me describes, la prueba no refleja por sí misma que la causa del accidente hubiera sido esa, pues no explica en detalle la magnitud de la falla o unas posibles consecuencias de la misma. Continuamos el estudio. Para saber más acerca de este tema, nuestro programa contactó a un experto en higiene y seguridad industrial para que nos diera su opinión respecto a esto. Buenas noches para todos. Mi nombre es Denis Pardo. Soy un especialista en el tema de higiene y seguridad industrial. Bueno, tocando un poco el tema, la importancia del punto de vista enfocado en la seguridad y salud en el trabajo, son herramientas y elementos que se deben tener presente en las empresas para la protección y seguridad de sus trabajadores. Como por ejemplo en el caso anterior, se podría recalcar que la empresa Bavaria S.A. debió acatar la trazabilidad de las actividades que debe hacer antes de que un trabajador entre a hacer sus labores, como lo son las capacitaciones según la actividad operaria que vaya a realizar dentro de la compañía, las herramientas y elementos de protección de cada trabajador, y además las características de protección de prevención de riesgos en las maquinarias industriales que los trabajadores operarían en sus jornadas laborales.